Hola, soy Facundo Guadani, bienvenidos a Diálogos. Estoy con Matías Suárez Holce y hoy tenemos un invitado muy especial en este homenaje a José Sebrelli. Estamos con su amigo, creo que sí, de los pocos con los que no se peleó y que tuvo una relación más que íntima y con quien hizo su último libro entre Buenos Aires y Madrid, Blas Matamoro. ¿Cómo estás, Blas? Bien, ¿y ustedes qué tal? Todo bien, Blas, un gusto volver a verte. Nosotros habíamos charlado ya hace bastantes años, así que bueno, un gusto volver a tenerte en el programa. Para mí también es un gran gusto, sí. Bueno, Blas, si te parece, podemos empezar con algo más personal, algo más sentimental, antes de pasar a quizás algo más intelectual, que es analizar un poco, charlar sobre la obra de Sebrelli. Me gustaría que lo recordemos y que recuerdes un poco cómo fue tu acercamiento a Sebrelli, cómo lo conociste esos primeros años en los que se conocieron, cómo fueron. Mira, yo a Sebrelli lo conocí en el 65, es decir, el año de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, por medio de una amiga común, en la casa de esta amiga y ahí hasta el día de hoy, digamos. Eh, Ahora, que yo haya frecuentado su casa, en la de Constitución no la conocí, tampoco conocí a su padre. Conocí su otra casa en la calle Juncal, ¿no? Si no recuerdo mal. Y, y conocí a su madre. Y bueno, vamos a ver, el régimen de visitas era más o menos los domingos por la tarde, donde a veces la madre hacía el esfuerzo de cebar mate, porque ellos no tomaban mate. Tenían un depósito de hierba que ha de haber pasado de un siglo a otro. Y le Estaba parecía añeja. una extravagancia que yo tomara mate. Entonces, renuncié al mate y tomamos café como todo el mundo. Bueno, ahí hemos hablado de todo lo divino y lo humano. Hem Hemos ido al cine juntos, al teatro, alguna vez a la ópera, me acuerdo de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que lo vimos juntos. Yo le dije que tenía que verla porque es una ópera muy ligada. ¿Esa es la policía que nos viene a buscar o qué? Ustedes los van a encontrar fácil, a mí es muy difícil. Tengo que mandar un, este, un email a la Guardia Civil Española. Bueno, em, estábamos en la ópera, también vimos juntos, me parece que el Mahagoni de Kurt Weill. ¿Qué más? La lista de películas y de obras de teatro que hemos visto juntos, bueno, es enorme. También pateamos mucho por Buenos Aires. Teníamos ese gusto de ir a todos los lugares conocidos y creer que había algo nuevo que observar. Y efectivamente es así, ¿no? Yo creo que su relación con Buenos Aires pasaba por eso. Él estaba confiado en encontrar lo que nunca había visto. Ustedes fueron, pues, me acuerdo que Ceroli siempre me comentaba una anécdota, que él quedó eh, básicamente maravillado en términos de lo exótico, ¿no? De lo que era el Doc Sud. ¿Vos habías ido a Doc Sud con él? No, el Sur yo lo conocí por mi padre, siendo yo un niño, porque mi padre era corredor de maderas y a veces íbamos a barracones y aserraderos. Entonces había de pronto un almacén con maderas que venían del Paraguay y del Brasil y que desembarcaban en el puerto Huergo, es decir, no en el puerto Madero, sino en el pequeño puerto del Riachuelo. Entonces se tomaba un bote frente a Pedro de Mendoza y ahí se cruzaba el Dock Sur. Es Ah, el único recuerdo que yo tengo de ese cruce del Riachuelo con mi Ahora, padre. ahora digo, ustedes con Ceroli iban siempre a lugares, em, vamos a decirlo, seguros o buscaban también lugares un poco más, bueno, hoy en día es distinto decirlo, ¿no? Pero Constitución, claro, claro, porque hoy en día Constitución sí sería un lugar peligroso.
Pero hablando en este caso de los años 60, la noción de peligro era muy distinta en Buenos Aires. Pero buscaban algún lugar que sea como un poco más lumpen, o sea, para buscar algo distinto. No, por mi parte no. Si se trataba de, digamos, de buscar algún tipo de encuentro, yo prefería a la gente como yo de clase media, como estoy ahora con corbata. Claro. ¿Ves? No, no sé si me explico. Claro. No, no. Sebrelli era un gran reivindicador de esto de lo que decís que es el flaneur, ¿no? Él se reivindicaba como un flaneur, un caminante, un paseador. Sí, a veces íbamos a lugares en donde valía la pena ver cosas, edificios o calles. Me acuerdo de los pasajes que había que ver por última vez porque se estaba ampliando la 9 de julio, por ejemplo. Mm, Entonces, claro, era interesante despedirse de un lugar de la ciudad que, que iba a desaparecer. claro. A Y mí me Blas, tocó. cuando empezaste tu amistad con Sebrelli, ¿vos ya lo habías leído o primero se conocieron y después accediste a su obra? Mira, yo había leído Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, porque otra cosa, el libro de Martínez Estrada estaba agotado ya, me parece. Y un folleto que había editado en la Facultad de Derecho, la Asociación de Estudiantes, que era un texto de Juan José sobre Alberdi, que él después dejó de lado. Mirá. Pero que es una marca Alberdi en él, ojo. Sí, sí, es un Porque gran escritor. es una marca porque Sebrelli no tiene que recoger ninguna tradición de la literatura argentina. No tiene antepasados en la literatura argentina. Y sin embargo, el genio de Alberdi, que según Vargas Llosa, y yo también comparto la opinión, es el gran intelectual latinoamericano del siglo XIX, en Alberdi se encuentra toda esos contactos de disciplinas distintas que aparecen en la obra de Sebrelli. Porque Alberti escribió las bases para la Constitución, escribió el proyecto de Derecho Internacional Público del Congreso de Panamá, la poética para el Congreso, perdón, el Premio de Poesía de Montevideo. El crimen de Escribió, la guerra, un excelente libro. era un poco artículos de costumbre, y ahí sí puede haber un contacto directo que firmaba Figarillo en homenaje a Mariano de Larra, que firmaba Figaro. Escribió música de salón, una novela y una obra de teatro. Y puede que me quede y El crimen de la guerra, que es una crítica de la, Sí, ese es digamos así, un de excelente la libro. guerra como costumbre social. Más un texto muy interesante que escribe de joven, y probablemente haya sido un texto de tesis, que es una introducción al estudio del derecho, en donde él recoge ya un poco de krausismo y un poco de historicismo alemán. Entonces, toda esta mezcolanza que hace Alberdi, esta renuncia a lo especializado, él es la actitud de Sebrelli. Claro. Y Perdón, es otra, perdón, es el único, digamos, antepasado literario que yo encuentro en la literatura argentina que se puede vincular con él. Porque después está El Deslinde, que es el libro sobre Martínez Estrada. Es decir, yo me voy a ocupar de lo que le interesó a Martínez Estrada, pero no tengo nada que ver con esta filosofía de la identidad telúrica, con este historicismo al revés, con esta noción fatalista de la historia, y sobre todo porque en la obra de Sebrelli, aún con los vaivenes ideológicos que quieras, desde el comienzo hay un distanciamiento frente a los populismos. Entonces, la filosofía de la identidad considera que el conjunto humano es el pueblo, y esa es una categoría que a Sebrelli nunca le ha interesado. Él ha trabajado siempre sobre la sociedad.
Es Sí. que, es Otro, que otro referente también ahí en la línea de Alberdi que Sebrelli reivindicó durante toda su vida fue Sarmiento, que también fue un escritor muy prolífico. Recuerdo que él había dicho que en una entrevista que le hicimos que él consideraba que era el mejor escritor de la historia argentina. No, bueno, no, desde luego, y además es una gran suerte que Sarmiento hubiese estado en la fundación de la literatura argentina, con la novela fundacional de la Argentina, que es Recuerdo de Provincia. No, no, claro que Sarmiento era un escritor de gran talento, y Alberdi no, a Alberdi le costaba mucho la palabra. En cambio, Sarmiento siempre encontraba la palabra que le hacía falta, y eso es porque tenía un talento natural. Pero eh, mientras Alberdi era un intelectual de gabinete que tenía una lectura organizada, seriada, eh, erudita, eh, clasificada, Sarmiento no, Sarmiento era un autodidacta completamente despelotado, con una confianza ciega en lo que podía encontrar en cualquier libro y además capaz de inventar categorías sociológicas que después la sociología alemana, a partir de Tönnies, 40 años más tarde, le vende a todo el mundo. La diferencia que él hace entre civilización y barbarie es la diferencia que hay entre sociedad y comunidad. Lo que él describe no es la barbarie de una tribu salvaje. Describe la sociedad patriarcal, cerrada, tradicional, circular, con una historia mítica que se repite, pero incapaz de imaginar el cambio, y donde las categorías sociales son no solo hereditarias, son naturales, y entonces no se pueden alterar. En tanto, en la sociedad sí, porque están pactadas. Es la visión liberal Ah. del Estado social, ¿no? Claro, me recuerda a la sociedad abierta de Popper, ¿no? Sociedades abiertas, sociedades cerradas, esa Sí, dicotomía. bueno, pero eso lo dice Sarmiento en 1840, sin haber leído nunca ni a Destutt de Tracy, ni a Comte, ni a ningún fulano que se acercara a la sociología. Y lo dice de compadrón que es, porque la, la literatura de Sarmiento está llena de compadradas y a veces dirigidas contra él mismo. Las ahora, acusaciones de bárbaro que se hace Sarmiento de joven y de viejo son extraordinarias. una cosa, Blas, que siempre noté es que tanto en Juan José como en vos hay siempre como bueno, que vos lo habías dicho en su momento cuando nos conocimos en el 2019 presencialmente, que yo había descrito que era como una especie de música, leerte. Y lo mismo pasaba, o pasa, con los textos de Juan José. Quisiera saber si hubo alguna influencia, ¿no? De cuando vos lo leíste. Yo, por ejemplo, si uno lee tus libros, bueno, sobre el tango, sobre el cine, todos los libros editados por Centro Editor de América Latina, o si uno lee literatura argentina y oligarquía, Genio y figura de Victorio Ocampo, ¿hubo alguna lectura de Sebrelli que te haya impactado o más bien tus referencias eran otras? Bueno, yo si tengo que examinar mi obra no voy a decir nada porque no la releo. Sí, de mi obra yo sé muy poco y cada vez menos porque estoy peor de la memoria, cada día peor. Eh, y sí, una referencia a eso, si te referís a una referencia, claro que sí. Es decir, el intento de Juan José de hacer una sociología de lo cotidiano es muy importante para, yo creo que cualquiera que se haya dedicado a la historia social de la cultura, que he dicho con un poco de énfasis y un poco de pedantería, es lo que yo quise hacer con el tango, por ejemplo, el librito sobre la vivienda en Buenos Aires, o sobre la historia del Teatro Colón. Yo quise hacer eso, historia social de la cultura. Si lo conseguí o no, bueno, tampoco lo voy a decir. Pero, no, no, a mí no me traten como un lector de mí mismo porque es inútil, de eso no sé nada. Muy, muy interesante esa postura.
Bueno, Me censuro además, ¿eh? Ahora sí, saco un marcador y me censuro. ya que Dale. no te considerás un gran lector de tu propia obra, vayamos a la obra de Sebrelli. Si tenés que recordar un libro que te haya impactado especialmente, que hayas dicho, bueno, este es el mejor libro de Juan José, ¿qué recordarías? ¿Qué libro te llama la atención? Por ejemplo, a mí me impacta muchísimo el estilo y la prosa que alcanzó Juan José en El asedio a la modernidad. Me parece que es su mejor libro. También, sí, valoro mucho, me parece muy interesante, también me parece que conserva esa prosa tan pulida, las aventuras de las vanguardias, y sobre todo me interesa porque es un libro raro, ¿no? Es un libro raro de arte, con una postura muy, muy personal, muy de Juan José, y bueno, también por eso le tengo un especial cariño. No sé, Blas, si tendrías que mencionar alguno. Sí, cómo no. Bueno, yo mencionaría dos vertientes. Los textos que son realmente literatura personal, que son sus memorias, ese cuaderno de apuntes, es lo que llaman los franceses el journal sans date, ¿no? Que es una especie de diario porque no tiene fechas. Eso, ahí me parece que él está más cerca de su lenguaje. Lenguaje, cuando se dice que alguien, un escritor está más cerca de su lenguaje, quiere decir que está más cerca de su lenguaje en su cuerpo. Mm. No sé si me explico, ¿eh? Sí, 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 sí. Es decir, sin apoyos externos, como pueden ser categorías, maestrías, comparatismos, referencias, no. Entonces, eso por un lado. Y por el lado ensayístico es muy difícil elegir, pero por asuntos de tema, a mí el que me resulta más interesante es la historia del pensamiento político en la Argentina, por ejemplo. Sí, crítica Y de las ideas políticas argentinas, ¿no? ¿Te referías a ese ¿cómo se libro? llama? Crítica de No, las ideas políticas argentinas. eso es. Eh, el libro sobre el tercer mundo, Ese es muy interesante. Tercer mundo, mito burgués. Buenísimo. ahí yo creo que hay una esquina de su obra, ese libro, en ese libro. Porque hay una crítica desde una izquierda, como era la izquierda de él, que la llevaba en el bolsillo, porque era una cosa muy personal, a la izquierda institucional. Y se la hace desde una filosofía de la historia que la izquierda institucional no conoce, que está practicando, pero no la conoce. Está un poco como jugando a ciegas, en vez de ver, toca, pero no ve. Entonces, yo rescataría esas dos cosas. Claro, hay mucho más que hacer. Un libro que hablamos bastante para ver cómo se resolvía, e incluso el título se lo terminé sugiriendo yo, que son semblanzas, eh, em, comediantes y mártires, Ah, ¿no? sí, sí. Porque ahí él vuelve sobre Los mitos. personajes que quiere mucho. Él, por ejemplo, a Eva Perón la quiere enormemente, pero no quiere lo que ella es eh, históricamente, porque ha dejado texto, porque tiene una acción de beneficencia, porque no, la quiere como señora que trata de borrar a Evita Duarte. No sé, Claro, toda la claro, claro, historia del como una rebelión plebeya. Como una rebelión plebeya. Eso es lo que lo atrae, como si fuera este Sarmiento con Facundo Quiroga, algo así. Sí, pero es la rebelión de una plebeya que se viste de mujer de la alta Superior. burguesía, para que nadie le diga vos sos Evita Duarte. No, yo soy María Eva Duarte de Perón. Y a través de Perón yo puedo acceder a la ayuda social, a la sofocación de las huelgas, y en fin, al desafío a esa entidad fantasmática que se llama la oligarquía, ¿no? Que es un exutorio del mal, ¿no? Y yo creo que a ese personaje, a la historia de ese enmascaramiento, en donde Evita se libera, pero también queda prisionera de eso,
lo que él quiere en esa mujer. Querer no quiere decir querer bien, ojo, No, no, pero no, 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 yo el dije que quiere de... mal también quiere, ¿eh? ¿Eh? Y en el afecto, los extremos se tocan. Claro. Y Blas, ¿ustedes tenían con Sebrelli una relación mutua de lectura de obras antes de publicar? Es decir, ¿Sebrelli te pedía que le revises algún escrito y vos lo mismo con Sebrelli o no tenían ese vínculo? Yo hacer revisar, no, escritos, Claro, no, sí, sí. tengo malas costumbres, pero esa no. Mirá, y No. Sebrelli no te pedía tampoco que Sí, le alguna vez feedback. sí. No, y si no, me llamaba por teléfono y me decía, eh, he leído en Thomas Mann eh, que cita una obra que se llama Sonata Veneciana. Digo, ¿dónde la cita? En el artículo tal, tal. Bueno, yo busco y digo, es un error de traducción. Se refiere a los sonetos venecianos de, ahora no me acuerdo, un poeta alemán del siglo XIX que es conocido por sus poemas de amor homoerótico. Dentro de un rato a lo mejor me cae el apellido. Pero me hacía ese tipo Claro, de consultas. de consulta como si yo fuera la enciclopedia Welt. Bueno, pero se ve que le servías como enciclopedia, así que cumplías Sí, tu función sí, enciclopédica. sí, porque yo parecía memorioso, eh, qué sé yo, o me decía una novela francesa del siglo XX en donde se cuente un veraneo. Me acuerdo de esto cuando estaba escribiendo libros sobre Mar del Plata. Y yo me acordé de una novela de Colette que pasa justamente en una casa de veraneo que se llama La Seconde. Ah, muy bien, me viene, y dame algunos datos. ¿Qué es lo que cuenta? Mira, cuenta esto y esto y esto. Es la familia que se va a una casa donde no tiene vecinos, donde crea un micromundo, donde la señora puede decidir qué es lo que se come y qué es lo que se bebe, y a la cual convoca algún amigo selecto, nada más. Claro. Entonces, Y era un modelo de veraneo que obviamente no tenía nada que ver con la Mar del Plata masiva, el turismo masivo, más bien tendría que ver con una Mar del Plata semirural, de quintas o de huertos, no sé, bueno, lo que fuere, pero me lo consultaba por teléfono y claro. dando por supuesto que yo tenía que saberlo. Y si no, ¿y cómo es que no sabes eso? Esa es típica de Sebrelli. Esa es típica de Eso Sebrelli. era típico, pero ¿cómo me decís eso que no sabés? Como diciendo, vos has leído todas las novelas francesas del siglo XX, tenés que acordarte de alguna que pasa durante un verano, en vacaciones de verano. Claro. Bueno, Blas, y sí, sí, Colette, obviamente, Colette me salvó, bueno. como recordarás, Sebrelli era un tipo que tanto en literatura como en filosofía tenía gustos muy marcados y algunos gustos que venía trayendo desde su juventud, que por ahí autores que no había releído, pero que él sabía que le gustaban y que eran buenos. Y también tenía, siguiendo este tipo de pensamiento, tenía como ciertos prejuicios también. Por ahí había autores, por ejemplo, yo he discutido con Sebrelli de Camus, por ejemplo, que Camus a Sebrelli no le gustaba. Y bueno, ahí tenía algunas ideas que para mí estaban erradas, bueno, lo discutíamos y él decía, bueno, lo voy a releer, obviamente Claro, eso claro, pero estaba nunca negaba, emperrado. ¿no? Pero Estaba emperrado en ¿recuerdas eso. con Decís, Sebrelli alguna discusión al de que decir, bueno, a mí me gusta tal autor, a vos no te gusta y que discutan, que tengan como ahí cierta conversación picante o generalmente compartían gustos literarios? no, bueno, igual teníamos lecturas literarias distintas, cosas que él había leído, yo no. Y él me dice, cuando estés harto de leer de filosofía, léete novelas de Maurice de Cobra, que era un escritor de que se leía
en los años 20, 30. Yo intenté leer y no hubo caso. No, en Camus sí que a mí tampoco me gusta la literatura de Camus, no me gusta. Me parece que el extraño, extranjero, como se El quiera traducir, extranjero. ¿no? El étranger, sí, pero se podía también traducir por el extraño. Bueno, no importa. Es un libro interesante, pero no es una novela. Con la peste yo no pude, entré Sí, varias veces y a como entré Sebrelli le sabía. pasaba lo mismo. A mí me gustó La Pero Peste. A no, pero Sebrelli. hay ensayos de Camus que son muy inteligentes. El hombre rebelde, el Bueno, a mí mito también del ese libro, por Sísifo. ejemplo, me gusta muchísimo, El hombre rebelde, a Sebrelli no le gustaba. También me gustan los ensayos políticos, por ejemplo, tiene un librito que se llama Ni víctimas ni verdugos, que es una crítica a la izquierda de su momento. Me parece un libro que comparte casi todas las ideas generales de Sebrelli. También tiene ensayos pacifistas, están muy bien. Yo creo que a Sebrelli le podría haber gustado un poquito más Camus si lo releía, pero bueno, ese queda para la especulación. No, decía que era un anarquista de derechas. Sí. Así lo definía él. Había un elemento izquierdoide o izquierdista, si se quiere, que era el anarquismo, pero de derecha, porque claro, en Camus hay un radical pesimismo histórico, es decir, en la historia no hay verdad y no hay bien, por eso es que hay que tratar de ser veraz y benévolo, ¿no? Claro. Porque Y no porque la historia nos haga buenos y verdaderos, eso es claro. así. En cambio, si tenía alguna fe Sebrelli era en eso, en el devenir histórico. Justo hablando de esto de devenir histórico, hay un tema también que es interesante analizar en la obra de Sebrelli. Acá con Facundo vamos a estar de acuerdo. Sebrelli tenía algo muy particular en gustos filosóficos que a mí siempre me llamó la atención, que fue un tipo que siempre defendió la ilustración, el lenguaje claro, el lenguaje conciso, la precisión, el pensamiento racional, y también fue un gran defensor de Hegel, que es que tiene una y de fenomenología del espíritu, que es un libro complicadísimo de leer Como con un Blas, lenguaje. acá te interrumpo, como Blas, Bueno, sí, sí, pero otro ahora defensor lo de explico. Hegel. Que tenía un lenguaje muy oscuro, parecía como la antítesis de Sebrelli. Bueno, charlando con Sebrelli le comentábamos esto, ¿no? ¿Cómo te gusta tanto el lenguaje claro, lo conciso, y te gusta Fenomenología del Espíritu, que es complicadísimo de leer, es una prosa súper oscura? Y ahí nos había contestado que a él le gustaba Fenomenología del Espíritu más que nada por la introducción de Cohevena, ¿no? El que lo había introducido a Hegel, ¿no? Como un exégeta de Hegel. Sí, yo creo que más que la fenomenología, él había adoptado el Hegel de Kojève. Claro, exacto, por eso, sí, sí, sí. Sí, no, yo lo que le intenté, sin ningún efecto, que leyera son las conferencias sobre la historia de las religiones y las 12 conferencias sobre la imposibilidad de demostrar la existencia de Dios. No, mira, Hegel cuando se empelota él, porque no sabe cómo seguir, vuelve sobre lo mismo y te lo repite de una manera más empelotada todavía. Tiene oscuridades por eso, tiene oscuridades que le vienen de la tradición escolástica, eso para quedar bien con sus colegas y poder discutir con ellos. Y tiene oscuridades eh, de otro tipo, es decir, que no son ni de un lado ni del otro, que están rebuscadas para engañar a los sensores. No sé si me explico. Hay tres oscuridades en Hegel. En mi libro sobre Hegel yo creo que quiero explicar esto. Eh, eh, bueno, olviden la cita, ¿no? De Hegel. Y Kant te la regalo el ilustrado. No, lo que pasa es que cuando él piensa en la ilustración, piensa en la ilustración francesa. Sí, sí. Entonces sí, porque la ilustración francesa está escrita por escritores que han heredado el clasicismo francés del siglo XVII, que es justamente la claridad, la concisión,
la economía, el orden, como, como pasa en la música clásica, de la música del siglo XVIII, que esa es la clásica, no en el sentido vulgar de palabra de la expresión música clásica, porque está equivocado. Pasa una sonata empieza con una tonalidad, luego modula y tiene 3 movimientos previstos. Si es gran sonata tiene 4, la sinfonía tiene 4 y bueno, ya me fui del No, sí, tema. sí, Pero pero se entiende, hay una relación. hay una relación en cuanto a la retórica en el sentido también prístino de la palabra retórica, que es la disciplina de la convicción. Es decir, la disciplina por la cual uno puede seducir, incluso seducir, pero si no es convencer. Claro. Ahora, fuera Eh, de este ámbito epistemológico, hay una anécdota que no puedo dejar pasar. Creo que fue comentada en el libro, creo, entre Buenos Aires y Madrid, pero y creo que en un diálogo también, pero igual vale la pena. Cuando el hombre llega a la luna, ustedes estaban en la casa de Sebrelli, todavía vivía la madre de Juan José, y la madre estaba viendo este acontecimiento que, bueno, muchas personas estaban viendo. Y ustedes mostraron un desinterés absoluto y se fueron a un cine a ver una película sobre anarquistas franceses. ¿Cómo era un poco esa anécdota y cuál era esa película? no, yo no me acuerdo para nada de esto. No, Bueno, pero no, no, que de pronto, a- eh, claro, lo que se veía era como una escena de una mala película de ciencia ficción. El astronauta va bajando y ahí vacilando sobre la luna. Y tenía, no, yo creo que, no, ya sé lo que dijimos. Parece una película de televisión mal iluminada, dijo Sebeli. Vamos al cine a ver esas películas donde el claroscuro era claroscuro. Sí, fue una cosa así, ahora me acuerdo. Bueno, te revivimos ahí un recuerdo. Algo que era muy lindo de Sebrelli, además de leerlo, obviamente, era conversar con él. Era un gran conversador y, bueno, podía estar. Después, a lo último, lamentablemente, no, bueno, por la edad. Pero lo poco que llegué a conocerlo cuando estaba más lúcido, era una persona en la que se podía hablar mucho tiempo. Creo que habremos hablado 2 horas sin parar de todo. Era muy, muy prolífico en la conversación. ¿Qué recordás de las conversaciones de Sebrelli como conversador? ¿Sobre qué temas solían recurrir? ¿Qué temas le gustaba hablar? ¿Qué temas recordás que Sebrelli le gustaba sacar a la conversación? No, pero vamos a ver, lo fácil sería decir de qué no hemos hablado. de fútbol, Entonces, de Fútbol. fútbol seguro. De rock, seguro que tampoco. no, mira, yo podía decirte la delantera de Independiente del año 54, me la sé de memoria. Después me aparté del fútbol y, y lo siento porque me serviría para hablar con una familia en que tengo 2 sobrinos en segunda que son futbolistas, que juegan al fútbol profesionalmente. Mirá. Y son 2 muchachos muy tratables y muy queridos, pero a los que yo, sin que ellos se den cuenta, le hago preguntas para que me informen, porque puedo hablar en generalidades sobre el fútbol y sobre la periferia del fútbol, pero sobre la actualidad del fútbol no. Y detesto además la literatura oral del fútbol, ¿no? Sí. Es todo un arte escuchar por la radio y tratar de ver una acción, es todo un arte. No cualquiera lo hace bien, ¿no? Pero los resultados literarios no me gustan. Entonces no escucho programas que debería para enterarme un poco, ¿no? de lo Claro. que pasa, pero no. Bueno, de fútbol que quizá conversaron con Sebrelli cuando estaba armando la era del fútbol, ¿no? Fútbol y masas. Creo que la era del fútbol también es un título de. Sí, No, pero pero primero fue fútbol y masas, pero no, pero yo Blas, no vivía allá claro, ya no estabas yo vivía ahí. en España, ¿eh? Mm. Ahora, No, algo que me llama la atención
corregime Blas si me equivoco, que ustedes te llevan 12 años. Claro, entonces, ¿cómo fue esta simbiosis? O sea, fue como que se conocieron y fue como, bueno, tenemos muchos gustos en común, se vieron una vez y comenzaron a verse porque es muy raro. O sea, que en ese momento una persona... Pero, nene, ¿qué diferencia de edad hay entre vos y yo? No, entiendo, pero Severelli... 82 pirulos cumplidos y me estoy preparando para a ver si llego a los 83. Ya de tener más de 80 años, como decía la madre de Borges, es una exageración. Es exagerado. La diferencia de edad que yo tengo contigo es casi con la que tendría con un nieto mío. Y sí. Casi. Y sin embargo podemos hablar, si se plantea una temática común y, como se decía cuando yo era joven, niveles coloquiales comunes. Es claro que puede hablarse de... Vos hablarás de lo que tenés información y yo de lo que tengo información. Era fácil en También. la, pero era fácil en la Buenos Aires de esa época encontrar personas con, o sea, con, a ver, tu conocimiento de literatura, conocimiento de Severelli, o sea, Severelli estaba en grupos ya no en los 60, ¿no? Entre Contorno y Sur, no estaba en eso, ya estaba haciendo básicamente su camino, pero creo que en ese momento era más que nada solitario, era una persona más solitaria, si no estoy errado. No, pero la soledad en él era una actitud, como vos decís, epistemológica. Mm. Porque, por ejemplo, en los años 60, el- las modas intelectuales que fueron el neovanguardismo, el pop, el estructuralismo, a Sebrelli a mí tampoco me tocaron, la verdad sea dicha. Pero no, él más bien tomó una distancia crítica frente a todo eso. No sé si era por ahí lo que vos decías. De todos modos, te diré que me da la impresión, yo tendría que informarme también de qué es lo que se escribe en la Argentina más corrientemente. La gente de mi generación, digamos, la generación, por decirte, de gente que haya escrito crítica, Piglia y Beatriz, como se llaman, Sarlo, eh, éramos muy librescos, ¿eh? Estábamos intoxicados de sopa de letras. Pero había Porque, como grupúsculos de reunión, eso quiero decir. sí, había, sí, bueno, yo tenía amigos con los que podía alternar así con ellos. Lo que no había, por ejemplo, en ese sentido, eran maestros. Mm. Maestros del pensamiento, por ejemplo, que yo pueda recordar. Me hubiese conocido, perdón, me gustado conocer a Héctor Raurich, por ejemplo. Raurich sí, es un tipo de eh, una gran solidez de formación. Es un poco lo de Alberdi, ¿no? Me interesa mucho el mundo, pero yo me encierro en un gabinete porque si no, no lo puedo entender. Claro, qué Eh, interesante. no, no es Sarmiento que sale a la calle y se trompea con todo el mundo. Le interesa el mundo en el mundo mismo, ¿no? Claro. Blas, si tenés que comentar alguna diferencia fundamental que tengas con la visión del mundo, con la filosofía de Sebrelli, que por ahí haya ocupado discusiones, algún aspecto de su pensamiento que por ahí no te cerraba, ¿en qué aspectos diferías o diferían con Sebrelli que motivara una discusión quizás, o no discusión en mala manera, sino un debate? No, nunca hablamos muy, a ver, muy ex cátedra de filosofía del lenguaje, por ejemplo. Mm. Yo, claro, tengo a ver, una noción del lenguaje que parte del simbolismo, es decir, el lenguaje supone el silencio, unas formaciones preverbales que tienen que ver con la música, y después aparece la palabra, quizá como metáfora antes
y como semántica después. Bueno, esto da para conferencias y aburre a los ladrillos. Pero bueno, no, él tenía una idea más como racionalista escolástica del lenguaje. Es decir, las cosas existen, uno tiene acceso a las cosas por medio de las categorías y tiene que buscar la palabra justa para poderlas señalar. Es decir, que en la tarea del que va a usar las palabras ya está estructurada de antemano. En una actitud simbolista, Mallarmé, etc., no, la palabra nunca está prevista. Esto que yo les estoy diciendo, más o menos me lo sé, pero me doy cuenta de que me están apareciendo, si no puertas abiertas, por lo menos filo por donde entra el aire de la calle o sale el perfume a lavandina que está pasando el portero por el palier, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 es un lindo tema para un ensayo. Ahí no, después discutíamos sobre la categoría de vanguardia. Para mí se reduce al futurismo italiano y ruso y al Dada. Claro, tenía una visión más No, extensa, ¿no? por ejemplo, el surrealismo, que es la forma, o mejor dicho, la retórica visual más popular que se vincula con la vanguardia, no es vanguardia. El surrealismo apela a la historia. Breton da una serie de antepasados del surrealismo. El futurismo parte de la negación de la historia. La historia no sirve para nada. Pero tu visión es positiva sobre estas vanguardias, o sea, pero tu visión es positiva porque Sebrelli estaba a todas las vanguardias menos al impresionismo. Al No, surrealismo tampoco, decía que el surrealismo era la única vanguardia que aportó algo al arte, me Ah, no, acuerdo. ok. no, bueno, sí, pero no, sí, no, es un poco, no, es un poco policíaca la cosa. No, además, qué sé yo, uno puede decir que los futuristas italianos se hicieron fascistas, pero no puede decir que en el futurismo estaba el fascismo. Porque, por ejemplo, Pirandello se hizo fascista, pero si hay una literatura que no tiene nada que ver con el fascismo, que es la literatura de la duda perpetua acerca de la realidad de lo real, la, el decir que se dice de alguien y la relación entre el ser y el decir del ser, todas esas categorías de duda metódica, en todo caso, si tienen que ver más con una filosofía política del liberalismo. Sin embargo, Pirandello se hizo fascista. Sí, quizás en Pirandello no, yo lo he leído, me gusta mucho Pirandello, los personajes, creo que son 6 personajes en busca de autor, creo que se llamaba una obra, es muy interesante, muy vanguardista justamente, pero quizás sí hay elementos belicosos en el futurismo, tanto en el manifiesto como en obras de poetas, ahora se me fue el nombre de un poeta que muy parecido a mí, con bigote, lentes y rulos, un poeta futurista que hacía, bueno, alabanzas a la guerra. Ahí quizás sí hay cierto elemento que después retomará el fascismo, ¿no? Sería medio anacrónico decir que es fascista, pero sí como un cierto antecedente. Sí, bueno. En En otros términos sebrelianos momentos, prefiguraba al Claro. fascismo. no, claro que se puede. De Hegel, que hace el elogio moral de la guerra, Mm. él habla solo de las guerras defensivas, pero dice que las guerras tienen un efecto moral muy grande, porque digamos que junta a la gente, a la humanidad en torno a valores muy elevados. Y entonces hay una especie como de filtro moral en que queda lo más elevado salvado y la escoria eliminada. Si uno dice que Hegel es un antepasado
del fascismo porque hace el elogio de la guerra, bueno, podemos hundir con un torpedo a toda la nave. Claro. Pero, a ver, para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta bastante íntima, pero que bueno, que vale la pena, aunque sea un poco sensible, pero ¿cómo lo recordás a Juan José, teniendo en cuenta que compartiste, aunque sea en sus últimos días, bueno, no tanto sus últimos días, pero último tiempo, encuentros por Zoom, ¿no? ¿Cómo, no sé, cómo lo recordás? Yo lo recuerdo mucho más modulado en su vejez que cuando nos tratábamos en Buenos Aires, que era, yo tendría 30 años y él tendría 42, digamos. Era mucho más áspero, estaba mucho más a la defensiva, estaba mucho menos dispuesto a aceptar matizadamente la existencia de los otros. Me parece que era más, en el sentido convencional de la palabra, se había vuelto más sociable. Mm. Eso sí, lo noté que, bueno, que de pronto la vida le había aportado también eso, y él lo había aceptado, ¿no? Porque podía no haberlo aceptado. Supongo que el hecho de haber sido, paradójicamente, alguien que siempre escribió contra y así consiguió muchos aportes, es decir, gente que aportaba a él. Es decir, jugaba a los outsiders, pero consiguió el éxito. Mm. Eh, Era esquivo a las entrevistas y a la gente, pero se hizo popular. Yo me acuerdo que por la calle de pronto alguien se volvía y le decía, sí, mira, ese es el escritor. A lo mejor no lo decía por mí, lo decía por él. Porque había aparecido en la televisión repetidamente y la gente fichaba escritor este. Eh, entonces, todos esos vaivenes bueno, de la experiencia, finalmente, ¿no? La experiencia que propia en un existencialista como él es esencial. Lo que te pasa es indiscutible que te pasa. Después veremos tratar de entender lo que te pasa, pero te pasa indiscutiblemente, ¿no? Y algo te tiene que dejar. Estás como obligado a tener una existencia. Eso que vulgarmente se llama experiencia, que es como exprimir el tiempo. Exprimir es expresarse y experimentarse, ¿no? A sí mismo. Bueno, eso, claro, Claro. una existencia. Ahí recordé el poeta futurista que no me salía el nombre, era Papini, Giovanni Papini. Sí, a mí me gustaría decir también, ¿no? Que valoro mucho y recuerdo mucho a Cervilli, tanto como su persona como su obra, como un tipo, como a él le gustaba, que lo recuerdo un tipo valiente. Y valoro mucho esto que lo mencionaste también, Blas, la tendencia a ir contra la corriente, la valentía de ir contra la corriente. Él decía que era un distinto, ¿no? Que quería que lo recuerden como un distinto y como un valiente. Hay una frase muy linda de Sebrelli que dice: hay que aprender a ir contra la corriente, ir acostumbrándose a quedar solo y no ser escuchado por casi nadie. Que es un poco romántico, ¿no? Como él era tan crítico del romanticismo, pero en esta actitud de ir contra la corriente, bancarse, ¿no? Como se dice, no ser escuchado por casi nadie. Hay un poco de romanticismo y también, bueno, como lo dije anteriormente, de valentía, de atreverse a pensar distinto, de ir, bueno, en contra de las modas, en contra de lo establecido. Yo creo que eso es lo más valioso de Sebrelli. Bueno, invito a todos a que lo lean. Bueno, yo creo que eso de que se quedó entre pocos no es así. Él siempre tuvo muchos lectores. Mm. Y además el trabajo de ir contracorriente es el trabajo de señalar a todo el mundo aquello en lo que no repara. Eso que está, como diría Hegel, convertido en lo ignorado porque es lo diario. Eso, lo devaluado por la costumbre, por las seguridades que dan las costumbres, las verdades heredadas.
Exacto. etcétera. Es decir, el ir contra eso, que es ir a favor del otro. Decirle: "Mire, usted de sí mismo esto no lo sabe, pero usted lo tiene ahí". Claro, es una labor social, no es algo antisocial. Por eso el interés de él por lo cotidiano, ¿no? Por por encontrar algo en lo cotidiano, para quitarle el peso muerto que tiene la costumbre, es decir, la certeza de que mañana me despertaré en el mismo mundo en el que me quedé dormido, ¿no? Eh, y en todo caso, hacer lo que hacen los surrealistas, ¿no? Acceder a lo surreal, a lo que está sobre la realidad, en el sentido de sé lo que es y, y espero que se porte bien, ¿no? La realidad para que yo la siga reconociendo como tal. Bueno, Entonces, hay las dos cosas. Estoy contra la corriente, pero estoy a favor de la gente que está con la corriente, que se ha arrastrado, a la gente que se ha arrastrado por la corriente de lo habitual. bueno, buenísimo, buenísimo matiz y la verdad que Blas, hermosa charla. Eh, Quedé Sí. un poco emocionado, así que te agradezco muchísimo, Blas, por el tiempo y por las hermosas palabras. Bueno, yo los elogios siempre los devuelvo, ¿eh? Que tomen, supónganse que los estoy elogiando a ustedes tanto como ustedes a mí. Eso ya. Bueno, Blas, La mitad me la guardo. bueno, Blas, también agradezco el tiempo. Y seguramente estés de nuevo por estos lares de diálogos. Así que bueno, nos vemos en otro episodio. Sí. Este, y este fue el homenaje a José No, Severelli. voy a añadir un dato, ¿no?, que hasta Sí, ahora he ocultado, pero la palabra tiempo me lo suscita. En Madrid y en Buenos Aires hace hoy exactamente el mismo tiempo, Mirá. exactamente la mínima y la máxima. Y es lógico porque ustedes están en primavera y yo estoy en otoño. Es decir, estamos en el intermedio entre las estaciones extremas y es lógico que se debe. Pero hoy escuché por en YouTube uno de los noticiosos y la chica que abría el noticioso me decía: "Ah, a las 8 de la mañana en Buenos Aires hace tanto de mínima y se espera una máxima de tanto". Le digo: "Pero sí, esto yo lo acabo de oír en el noticioso Bueno, español". quizás eso es una señal, ¿no? Sí, eso. que había una Sí, coincidencia sí, también sí. en esta, compartimos el tiempo en el sentido del tiempo del reloj y el tiempo de la Le atmósfera. da mucha más proximidad. Más Sí, poética, sí. Bueno, gracias por el llamado, ¿eh? No, muchas gracias, Blas, por igualmente. atendernos. Chau, chau. Saludos, que andes bien.